Pues vamos a comenzar. Entonces, la reparación, pues, ¿qué es? Es un evento fisiológico, igual que la inflamación, que tiene como objetivo fundamental, que es regresar el tejido que sufrió daño a un estado anatómico y funcional normal, sin la presencia de secuelas o pérdida de la función. Ese sería nuestro proceso de reparación ideal. Sin embargo, como ya hemos mencionado, básicamente en otras clases, este proceso ocasionalmente va a tener algunas alteraciones que nos van a provocar que haya secuelas o pérdidas de la función en el sitio que ocurrió la reparación. Y esto puede ocurrir porque ocurran las dos cosas, o que no haya una cicatrización adecuada y entonces no se repare, y lo segundo es que hay una reparación que sea excesiva y entonces nos puede provocar también alteraciones. Entonces, básicamente, pues vamos a ver eso, las generales del proceso reparativo, y vamos a ver ejemplos de cuando tenemos un proceso reparativo que se quedó corto y cuando está exagerado. Entonces, el órgano prototipo en que se ha estudiado esto de la reparación es la piel, en donde se ha estudiado muy bien las etapas o las fases que va teniendo este proceso reparativo. Incluso nos podemos saber hasta tiempos, etcétera, de cómo se va realizando esto. Entonces, como ya hemos mencionado, la reparación del tejido va a tener lugar mediante dos mecanismos. Uno, que vamos a denominar regeneración, y el otro, que también ya lo hemos visto, que vamos a denominar cicatrización. ¿Y de qué va a depender? Ya dijimos, o ya hemos visto, que fundamentalmente va a depender del sitio donde ocurrió la lesión y si esas células tienen gran capacidad replicativa o no. O si no la tienen, pues generalmente va a sustituirse por fibrina y va a formar una cicatriz, ¿no? Pero también tiene que ver los agentes que provocan la lesión y la intensidad de la lesión. Por más que yo tenga un buen tejido que tenga un proceso reparativo, si las condiciones no están dadas para que se regenere, no se va a regenerar. Ejemplo, un hígado dañado que ya tiene cirrosis, pues no me va a regenerar totalmente lo que yo le quite, lo que yo le haga a ese hígado. Si ese hígado está normal, pues sí lo va a llegar a hacer. Igual pasa aquí en el ejemplo de la piel. Cuando tenemos un defecto, la piel tiene una gran capacidad replicativa per se, pero si aparte nuestro estímulo es leve y es superficial, pues esto va a provocar que sí haya regeneración. En cambio, si de inicio nuestro estímulo o el daño es muy severo, es muy intenso, lo más probable es que, pese a que tenga esa gran capacidad regenerativa, repare por cicatrización. Ahí, como se ve en el ejemplo, tenemos una lesión muy importante que se llevó todo el epitelio que está en el estroma también y que es muy difícil reparar ese gran defecto. Entonces, mucho de ese defecto se va a reparar por el depósito de fibrina. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con heridas muy grandes, que ven que a veces las dejan incluso abiertas, a que empiecen a cerrar solas. Eso ahorita lo vamos a ver cómo se llama, pero va a ocurrir más que nada esto, un poco de cicatrización y a veces sí puede llegar a la regeneración. Entonces, recordar que no solo va a depender de la capacidad replicativa de las células si va a regenerar o cicatrizar, sino también de las condiciones del huésped y condiciones propias del daño. Entonces, los mecanismos básicos que van a ocurrir en la reparación va a ser, primero, va a haber una buena producción de factores de crecimiento, factores tróficos que lo que van a hacer es que van a activar nuestras células que van a estar asociadas con este proceso reparativo. Y estas células básicamente son tres las principales que tienen función aquí en la inflamación crónica. La primera es el macrófago, la segunda es el fibroblasto y el tercero la célula endotelial. Entonces, básicamente los factores de crecimiento van a estar encaminados a eso, a estimular a estas tres células para que ejerzan su función. Otro mecanismo que va a estar implicado en la reparación es la gran interacción que hay entre las células y la matriz extracelular. Entonces, los estímulos que se están creando ahí en la matriz extracelular, muchos provienen de las propias células inflamatorias o los fibroblastos que están en el sitio de lesión, pero también estos pueden hacer que las células epiteliales se dividan. También las células epiteliales pueden interaccionar con ese estroma y también dar estímulos tróficos, etcétera, para que se reparen. Entonces, hay una gran interacción entre las células
que están en el sitio y la matriz extracelular. Las células que están presentes en ese sitio donde hay lesión van a tener una gran capacidad de migración, proliferación y diferenciación. Y la tercera característica o el tercer mecanismo que va a estar presente aquí en la reparación va a ser la síntesis de matriz extracelular. Básicamente es la síntesis de fibrina que después, cuando se organiza, forma el colágeno o la colágena, como quieran llamarle. Y una vez que ya está sintetizado, que está agregado y depositado, también va a sufrir cambios. Entonces se puede moldear o modelar. Entonces puede llegar a contraerse un poco. Y cuando se produce en exceso, muchas veces también se empieza a degradar. Entonces también, ya que está sintetizado el colágeno y se está depositando, también va a sufrir fenómenos donde puede o estar en exceso, o puede retraerse, o puede degradarse. Entonces también se va a estar cambiando y eso se llama remodelación. Una vez que ya tenemos una herida o un proceso reparativo o una cicatriz en específico ya bien establecida, esta se puede remodelar. Entonces puede cambiar un poco también su forma. Nuevamente lo que ya hemos mencionado varias veces, aquí en el libro nos ponen el ejemplo del hígado, que sabemos que es un órgano que tiene un gran proceso, una gran capacidad replicativa, regenerativa. Entonces vemos que si a mano izquierda, que si las condiciones son ideales, son óptimas, porque el estímulo no fue muy intenso, porque no hubo tantísimo daño, porque las condiciones del paciente y del tejido son buenas, pues se va a regenerar y lo va a hacer ad integrum, va a ser exactamente igual que antes de la lesión. Pero si nuestro estímulo es muy dañino, muy severo y las condiciones no están bien dadas, pues va a reparar por cicatrización. Se va a sustituir ese parénquima normal por tejido colágeno, como se ve en la figurita. Entonces, al final de cuentas, lo que va a tener es más depósito de colágeno que va a estar sustituyendo las zonas donde estaban los cordones de hepatocitos. Esta es la fisiopatología que ocurre en la cirrosis hepática. Tenemos un daño hepático repetitivo, que es una hepatitis. Generalmente es o infecciosa o por tóxicos, como el alcohol, que es la causa más común. Eso va provocando daño del hepatocito, entonces empiezan a morir poco a poco ellos. Y aparte, ese tipo de pacientes, en general, va a tener otras condiciones que van a favorecer que no se repare. Van a tener estados de hipoxia o hipoxemia, van a tener hipoalbuminemia, desnutrición, etc. Entonces no va a poder reparar bien, entonces va a cicatrizar. Y eso a su vez va a perpetuar el daño, porque va a tener cada vez menos hígado residual o hígado normal, que va a estar haciendo la función hepática. Y sabemos que el hígado es muy importante en el metabolismo en general. Entonces, si el hígado no produce muchas sustancias, no va a haber muchos procesos que se lleven a cabo de una buena manera. Dentro de ellos, la propia cicatrización no se lleva bien a cabo si no tenemos factores que se producen en el hígado, como los factores de la coagulación, factores de complemento, etcétera, que son muchos de ellos los que inician esta cascada de reparación. Entonces, también nos ponen esta imagen en su libro, donde nos ejemplifican ya los procesos celulares que ocurren básicamente en el tejido que está lesionado. Entonces tenemos ahí la célula de Kupffer, que recordamos que es otro nombre más propio para su histiocito, muy bien. Sí, genérico macrófago, pero lo más propio es llamarle histiocito, porque ya está en el tejido, ¿no? Entonces está la célula de Kupffer, la cual es estimulada por algún factor que se genera en la inflamación, generalmente el TNF-beta, y a su vez produce interleucinas, o puede seguir produciendo ese mismo TNF-beta, o puede producir interferón, etc. Y eso lo que va a servir es que el hepatocito que está ahí quiescente, que es el que dice ahí en priming, va a hacerlo que pase a una fase de su ciclo celular replicativa, de una fase quiescente que llamamos G0, va a pasar a la fase G1, gracias a estos agentes que funcionan como factores tróficos. Y entonces ya va a empezar a proliferar. A su vez, pues va a requerir de otras moléculas, va a requerir de tener factores específicos que sean capaces de reconocer estas moléculas para activar las vías de señalización necesarias y produzca la proliferación celular. Entonces, lo que va a ocurrir en los sitios de reparación es que vamos a tener una proliferación importante de las células. Entonces, un punto fundamental en el proceso de reparación es la replicación celular.
Entonces, tenemos al centro una población basal, la cual, cuando el órgano en cuestión tiene daño, esta es la que va a empezar a reproducirse, a proliferar, para tratar de reparar el daño. Aquí pueden ocurrir varias cosas. Generalmente van a dividirse y van a diferenciarse. Es decir, esto viene de la teoría de que en la mayoría de los tejidos la reparación y la división celular per se ocurre a partir de células madre o células troncales, las cuales, como saben, tienen buena capacidad replicativa y tienen capacidad de diferenciarse a diferentes estirpes o líneas celulares. Entonces se cree que esas células madre son las que constantemente se están dividiendo y manteniendo una población basal, una población estable. Cuando hay lesión, una teoría dice que las que proliferan realmente son las células madre y estas a su vez después tienen que diferenciarse ya al tejido propio de esa localización. Esto también explica por qué en tejidos donde tenemos estos eventos repetidos de inflamación, reparación, muchas veces la diferenciación sea a un tejido que es diferente al tejido que estaba en esa localización. Proceso que se llama... ¿Cuál? Ya lo vimos. Metaplasia, muy bien. Cambio de un epitelio maduro, de una célula madura a otra célula también madura, pero que tiene mayor resistencia para esa localización. Y entonces, pues ya diferenciada, pues ya va a ejercer la función que tendría que estar ejerciendo. Durante este proceso de la reparación y la replicación de estas células, puede ser que haya errores en la replicación, que empiecen a haber mutaciones y que entonces la célula tenga que morir. Entonces también aquí vamos a tener implicada la apoptosis. Entonces vamos a tener también señalización de la vía de la apoptosis cuando tengamos daño en el material genético de las células. Eso también tienen que recordarlo bien, les tiene que quedar claro. Cuando una célula se reproduce, tiene probabilidades de mutar, ¿no? Mientras más se reproduzca, más probabilidades tiene de tener mutaciones. Y si aparte hay algo que está induciendo que se esté proliferando más allá de lo habitual, es más probable que tenga este tipo de daño al material genético. Entonces también vamos a ver a lo largo del curso que en muchos órganos, los precursores de la neoplasia maligna, de los tumores malignos, van a ser eventos donde hubo inflamación crónica. Una explicación es esa. Bien, entonces esto ya lo mencionamos en el primer esquema. En la reparación vamos a ver en acción varios grupos celulares. Las células del tejido dañado, que generalmente van a ser células epiteliales, que van a tratar de restablecer el tejido normal. Vamos a tener a las células endoteliales, que van a participar en la neoformación de vasos, proceso que vamos a llamar angiogénesis. Y los fibroblastos, que van a ser los encargados de estar produciendo la matriz extracelular. Esa matriz extracelular va a tener primero una función como de andamiaje, para que ahí todas las demás células estén proliferando, para que las células vasculares formen sus canales vasculares y posteriormente todo eso va a ser ocupado por material colágeno, si es que no llegó a formar una estructura definida o diferenciada. Ya mencionamos también que todo este proceso y la activación de estos diferentes grupos va a estar relacionado con factores de crecimiento. Entonces aquí viene un repaso del ciclo celular, que ya mencionamos que es importante porque gran parte de la reparación va a tener lugar gracias a la replicación de las células del tejido. Entonces, el ciclo celular está íntimamente relacionado con la proliferación. Y ya mencionamos que es un fenómeno clave en esta fase. Entonces, si recuerdan, las fases que tiene el ciclo celular son las llamadas G0, la fase giescente, y la fase G1, que es la fase inicial de que ya entra el ciclo celular, la célula como tal. Después viene una fase que se denomina S, que es una fase de síntesis del material genético, por eso la S. Después viene una fase G2, que es otra fase de control, para después pasar a la fase M, que es la fase ya de división celular. La M es por mitosis o meiosis, según le corresponda. Entonces, en su libro viene también este esquema.
donde nos ejemplifica nuevamente lo que ya vieron en materias previas, que es el ciclo celular. Donde tenemos una célula que generalmente está en un estado quiescente, donde no se está dividiendo, que le vamos a llamar fase G0. Después, cuando hay algún estímulo que le indique a esa célula que tiene que dividirse, que en este caso la reparación van a ser factores de crecimiento, en específico va a ser el TNF, va a ser interleucinas, interferón, y algún factor de crecimiento en específico. Si estamos en la piel, pues va a ser el epidérmico, si estamos en el hígado, el hepatocitario y así, ¿no? Entonces esto va a inducir que la célula pase de esa fase quiescente a la fase G1. Bien, entonces la fase G1 se va a caracterizar, estamos acá, ¿no?, por la duplicación de los centrómeros y el crecimiento de la célula en cuanto a sus componentes intracelulares. Entonces va a empezar a aumentar su cantidad de organelos, su cantidad de proteínas, de agua, etcétera, como que está preparando para la división. Y al final de esta fase G1 hay un punto de control, los famosísimos llamados checkpoints, en el cual van a participar una serie de proteínas que van a estar vigilando que el material genético esté intacto hasta ese momento. Todas estas tienen en común que van a empezar con la letra P. Entonces todo lo que escuchen, P16, P53, P21, P27, P lo que quieran, es un checkpoint. Y va a funcionar en esta transición o en el segundo checkpoint de G2 a M. Entonces ahí van a estar haciendo su función. Si todo está bien, estas proteínas lo que sea, van a permitir el paso del ciclo celular de la fase G1 a la fase G2, donde se va a empezar a sintetizar material genético y entonces se va a duplicar la información genética. Entonces vamos a duplicar los cromosomas. Y vamos a pasar a la fase G2, donde ya están nuestros dos pares o conjuntos de cromosomas listos para que la célula entre a la fase M de división y ya se pueda separar en dos células hijas. Entonces aquí en la transición, en la base de la fase G2 a la M, es nuestro segundo punto de control del ciclo celular, donde nuevamente toda esta serie de proteínas, llamadas P, lo que sea, nada más como son las 1653, pero el número que encuentren seguramente hace esto. Si todo está bien, va a permitir el paso o el avance del ciclo celular y la célula ahora sí se va a dividir, ya sea por mitosis o por meiosis. Una vez que se divide la célula, pues van a pasar a ser células maduras y van a formar parte del tejido en cuestión y van a pasar nuevamente a la fase, bueno, depende, ¿no? Si el estímulo cesó, van a pasar a fase G0 y si el estímulo sigue persistiendo, algunas de ellas mismas van a seguir el ciclo celular y se van a seguir dividiendo. Si hubieran en alguno de estos puntos errores del material genético detectados, estas proteínas son proapoptósicas, entonces van a inducir la apoptosis de la célula. Pues nada más recordar que los factores de crecimiento inducen el paso de la fase G0 a la fase G1. Los puntos de control son muy importantes porque verifican la integridad del material genético y si es así, pues permiten que pase el ciclo celular. Si no está íntegro, detienen el ciclo celular y provocan apoptosis de la célula. Y algo importante, que la progresión del ciclo celular siempre se va dando por parte de estas proteínas llamadas ciclinas, las cuales siempre están unidas a un proceso enzimático denominado cinasas dependientes de ciclinas. Lo mismo. Bien, entonces ya ahora sí, entendiendo la replicación celular y dependiendo del tipo de replicación celular, los tejidos se pueden clasificar así, dependiendo de su tipo de proliferación. Entonces, los tejidos los podemos clasificar entonces como tejidos o células lábiles, y le vamos a denominar así aquellos que tienen gran capacidad replicativa. Entonces se llaman lábiles porque constantemente son muy susceptibles al daño, entonces se mueren con facilidad, pero también se replican con mucha facilidad para estarse regenerando. Entonces los ejemplos son los órganos o tejidos que más proliferan y que generalmente están en revestimientos. Entonces los ejemplos son las células hematopoyéticas, que las estamos produciendo todo el tiempo, los epitelios superficiales, por ejemplo la piel,
la cavidad oral, la mucosa de vagina, cervix, epitelio gastrointestinal, etc. ¿Qué tan rápido se dividen? Una célula hematopoyética, su vida media del neutrófilo, ¿recuerdan cuál es? ¿Cuánto? Neutrófilo. 5 días. Hasta 7 días. Pero en promedio se muere a las 24-48 horas, sobre todo si ya ejerció su acción. Otra célula, el eritrocito. 120 días, muy bien. Linfocito. Súper variable, pero puede vivir hasta años, ¿no? Depende de dónde esté. Pero sí, son de las células que más se dividen. Queratinocitos. ¿Alguien sabrá cuánto tarda un queratinocito en dividirse y madurar? ¿Cada cuándo se está cambiando su piel? Pues cada 60 días más o menos, entre 60 y 90 días. Entonces el tiempo que tarda un queratinocito desde la capa basal en dividirse y llegar a ser una célula anucleada en la superficie que produce queratina son 60 días. El epitelio gastrointestinal tarda más o menos 7 días, entonces también se está recambiando muy constantemente. Entonces todas estas células o tejidos se van a denominar lábiles. Vamos a denominar tejidos o células quiescentes aquellos que tienen capacidad replicativa mínima, pero si existe el estímulo adecuado, son capaces de entrar fácilmente al ciclo celular y dividirse. Entonces son células que no se están recambiando, pero sí tienen esa capacidad de pasar fácilmente entrar al ciclo celular y dividirse. Entonces estos son los órganos que tienen más capacidad replicativa. Son el hígado, riñón, páncreas. Entonces generalmente están quiescentes, no se están dividiendo, pero si hay algún daño, sí son capaces de entrar fácilmente al ciclo celular. Y en cambio, los llamados tejidos permanentes o de células permanentes son aquellos que tienen nula o casi nula capacidad replicativa. Es decir, son prácticamente incapaces de volver a entrar al ciclo celular una vez que ya son células maduras. Hoy sabemos que esto no es tan cierto, que así estrictamente hablando no existen los tejidos permanentes, pues todas las células se dividen, nada más el problema es que algunas se dividen muy lento o en condiciones excepcionales. Y los ejemplos son el sistema nervioso central y el corazón, el miocardio. Entonces ellos prácticamente no se dividen. Entonces si hay daño, es prácticamente imposible que tengamos reparación por regeneración. Va a haber siempre cicatrización. Bien, otro ejemplo podría ser las células de hueso, el hueso maduro. Igual, ya que está el hueso maduro, mineralizado, todo esto ya no se va a dividir. Otro concepto que podemos repasar aquí es el de células madre. Entonces denominamos células madre aquellas células que tienen una gran capacidad de iniciar su ciclo celular y tienen un material genético que tiene que no tiene una programación definida, entonces no son capaces de diferenciarse, o sea, son capaces, de diferenciarse a muchas líneas celulares o tipos celulares. Tienen una gran capacidad de autorrenovación y replicación y las podemos a su vez clasificar dependiendo qué tanta capacidad de diferenciación preservan. Entonces, las células madre también las denominan a veces células troncales o pluripotenciales, aquellas que son capaces de diferenciarse a cualquier tejido. El mejor ejemplo de esto son las células germinales o las células embrionarias, donde una sola célula, que se llame así pluripotencial o totipotencial, va a ser capaz de diferenciarse hacia lo que sea, cualquier cosa. En cambio, hay otro tipo de células madre o células tallo que tiene más restringida su capacidad de diferenciación, pero sigue teniendo gran capacidad de diferenciarse a cosas diferentes, pero ya tiene más restringido este programa. Y estas le vamos a denominar células madre multipotenciales. Y estas son las que generalmente se encuentran en los humanos y en los adultos. Son células, por ejemplo, la médula ósea es el mejor ejemplo. Podemos tener un blasto mieloide, que es una célula multipotencial. Ese blasto puede diferenciarse hacia línea eritroblástica, entonces formar eritrocitos. Puede formar megacarioblastos, y entonces va a formar nada más megacariocitos y después plaquetas. O
puede ser un monoblasto y entonces después producirme monocitos, y estos ya algún día llegarán a ser macrófagos o histocitos, etcétera. Entonces, como ven, esta célula tiene capacidad de diferenciarse a todas esas líneas, pero nada más a esas. Ese blasto nunca podrá ser una célula epitelial, nunca podrá ser una célula, no sé, ¿qué les gusta? Mesenquimal, bueno, mesenquimal sí puede. No sé, alguna otra, pues. Pero ya tiene más restringido su capacidad de diferenciación. En cambio, la embrionaria no. Esa solita puede formar lo que sea. Y esto lo vemos también mucho en tumores. Una de las teorías de los tumores es que se generan estas células madre, ya sean plurio o multipotenciales, y entonces por eso es que encontramos tumores que pueden tener componentes que no son habituales del sitio donde se originaron. Un buen ejemplo es el teratoma. El teratoma es un tumor de células embrionarias, donde son células que se mutan, forman un tumor, y ese tumor puede tener diferenciación a muchos tejidos diferentes, incluso maduros. ¿Esto qué es? Es nada más es la explicación de la célula madre, de cómo llegas de una célula embrionaria y esta es capaz de diferenciarse hasta todos los tejidos celulares que pueden ser muy diferentes entre sí. Recuerden que los tejidos los podemos clasificar básicamente en grandes grupos. Uno que vamos a llamar epitelios, células epiteliales, otro que vamos a llamar células mesenquimales o de sostén, y las células del neuroectodermo, que van a ser neuronas y melanocitos. Entonces ahí están ejemplificados tres: las neuronas, el mesénquima, que son las células musculares, y células hematopoieticas. Ahí les faltó una célula epitelial. Son como que los grandes grupos en que se pueden transformar las células. Es que son dos palomas. Bien. Entonces vamos a ver el principal proceso, que es la reparación por cicatrización. Entonces, como ya hemos dicho, si tenemos una lesión tisular, que es muy importante, el proceso inflamatorio es severo o la célula no tiene gran capacidad replicativa, el proceso de reparación no va a poderse realizar por regeneración, sino que va a sustituirse todo ese tejido lesionado por depósito de material colágeno. Y a esto le vamos a denominar cicatriz. Y al proceso en general entonces se le denomina cicatrización. Generalmente el proceso de cicatrización va a iniciar a las 24 horas siguientes a la lesión y va a empezar con la migración de fibroblastos y proliferación de células endoteliales de los vasos que están adyacentes o que están contenidos dentro del sitio de la lesión. Al tercer a quinto día vamos a tener la formación de un tejido que vamos a llamar tejido de granulación, que va a consistir en la proliferación de fibroblastos y de fibras capilares provenientes de células endoteliales, es decir, los primeros vasos sanguíneos. Después, ya después van a venir otras fases que vamos a ver, que es la remodelación, la contractura de la herida, bla, bla. Entonces, todo esto de la cicatrización, en el sitio donde se ha estudiado bien es en la piel. Entonces, siempre que leamos cicatrización, nos van a poner de ejemplo la piel. Y de ahí es donde vamos a tener todos los datos que les voy a mencionar. Todos son traídos de lesiones cutáneas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de eso. Tenemos un ejemplo de una piel, donde están ejemplificados esas células ausaditas, son células mesenquimales. Y tenemos arriba dos estructuras de color rojo que son vasos sanguíneos, ¿no? Entonces ahí nos mencionan que tenemos un daño y entonces tenemos la zona de lesión, ¿no? Que está ahí al centro y donde vemos que hay destrucción de esa zona. Vemos la ejemplificación de la inflamación, nos pone ahí unos polimorfos nucleares, unos 5 polimorfos y 2 monocitos, ¿no? Que ya entraron ahí al sitio de reparación y nos lo pone hasta de color rojito también para que veamos que está en la inflamación aguda, bla, bla, bla. Y entonces ahora sí, ya empieza la reparación, donde tenemos la formación del tejido de granulación, que es, como ya dijimos, la proliferación de las células mesenquimales, que van a ser los fibroblastos, que están ahí ejemplificados en color amarillo. Ya hay fibroblastos cuando antes no lo estábamos viendo. Vean cómo nos ponen el fondo de un color azulito.
porque lo que hay ahí es edema y material colágeno, entonces se ve azul en los tejidos, azul clarito. Ya no hay neutrófilos, ahora hay dos, deben ser monocitos, que están ahí puestos. Y vean cómo a partir de vasos preexistentes, este y este, empiezan a tener unas proyecciones, unas prolongaciones, están formando nuevos vasos a partir de los vasos preexistentes. Se empieza a depositar material colágeno y ahí nos lo ejemplifican incluso con esas líneas, ¿no? Como todo lo que estaba ahí, con el tiempo se va a sustituir más bien por el depósito de esta colágena y esos fibroblastos que quedaron ahí. Y es lo que va a quedar. No vamos a tener regeneración en esa zona, no va a haber división de las células mesenquimales ni van a sustituir las que ya estaban. Entonces, para su estudio, nuevamente les repito, basado en estudios en piel o en las heridas, se ha dividido en estas tres fases. Una llamada fase inflamatoria o de retraso inicial, retraso de la reparación, obviamente. Dos, una fase proliferativa, nos referimos a la proliferación de las células mesenquimales y a la proliferación de las células vasculares, una angiogénesis. Y después vamos a tener una fase de maduración, es el depósito del material colágeno, y de remodelación, cómo esa colágena se contrae o se reabsorbe. Entonces vamos a verlas. Entonces la fase inflamatoria de retraso inicial va a oscilar entre 24 horas y 5 días y va a depender básicamente de dos cosas. Va a depender de la naturaleza de la herida, de qué tan limpia es y qué tan extensa es, y lo segundo va a depender de las condiciones del huésped, de que esté bien nutrido, bien oxigenado, etcétera, ¿no? Entonces, si es una herida limpia, de bordes nítidos, que el paciente está bien, va a empezar muy rápido. Pero si es una herida grande, que está sobreinfectada, que es de bordes irregulares, que es muy extensa, pues puede empezar en 5 días. Entonces, en esta fase, lo que vamos a tener es la presencia de vasodilatación, exudado plasmático y presencia de leucocitos, que eso se llama inflamación, ¿no? Vasodilatación, exudado plasmático, es inflamación. Entonces, ejemplo, esta es la fase inicial de un proceso de reparación, es la inflamación aguda, esa es la fase inicial del proceso de reparación. Entonces aquí tenemos esta herida que parece ser por un objeto contundente o un traumatismo porque es extensa, es muy irregular y pues tiene los signos de inflamación aguda, ¿no? Se ve eritematoso, se ve edematoso, seguro duele y seguro está caliente. Sí, seguro está en pérdida de función. No va a poder caminar muy bien ese paciente. Entonces, en este esquema se ejemplifica todo lo que está pasando ahí. Vamos a tener el estímulo o la presencia de factores tróficos, que están aquí a la derecha, que están empezando a producirse ya sea por las propias células epiteliales, como les había mencionado antes, o por las células del estroma que están adyacentes al sitio de lesión, para que estimulen al fibroblasto, destacamos, a que empiece a dividirse, a seguir secretando sustancias para seguir estimulando a los demás fibroblastos o macrófagos o células inflamatorias que estén por ahí, que ejercen funciones. Vamos a tener participación de estos factores también en los fenómenos en la vasculatura que hemos descrito, en la inflamación aguda. También por el sitio de la lesión vamos a tener la formación de la cascada de la coagulación, que esa la vamos a ver en clases posteriores, pero que ahí también se empiezan a producir muchos de estos factores, para finalmente tener los puntos en común, que es la proliferación de los vasos, la activación de los histocitos y la activación de los fibroblastos, para que empiecen a producir fibrina. Entonces, nuevamente vean cómo todos estos fenómenos que hemos estado mencionando y viendo son fenómenos que van ocurriendo simultáneamente. Después tenemos la fase proliferativa, que ya lo dijimos, su nombre lo indica, es debido a que se empiezan a dividir las células estromales, en especial el fibroblasto. Entonces, esta fase va a durar entre los 4 o 5 días que nos quedamos en la fase anterior hasta los 14 días, que es más o menos el tiempo que tarda en estar más o menos lista o cerrada una herida. Entonces, se va a caracterizar por la proliferación de fibroblastos y de tejido colágeno, además de la angiogénesis. Entonces, nuevamente,
Esta fase puede estar completada tan temprano como 7 días si su herida fue limpia, fue afrontada quirúrgicamente incluso, si no estaba contaminada y todo está bien, a los 7 días ya tienen la cicatriz. Pero si esto no es así, puede durar 14 o hasta 21 días. Y esta fase se va a caracterizar anatómicamente y también microscópicamente por la presencia de este tejido que vamos a llamar tejido de granulación. Entonces el tejido de granulación nos va a indicar que esa lesión está en la fase de reparación o cicatrización que vamos a llamar proliferativa. ¿Qué es el tejido de granulación? Representa la angiogénesis, la formación de estos nuevos vasos, y representa también la proliferación del estroma. Entonces básicamente es todo el tejido de sostén que va a permitir que ahí se deposite colágeno, que ahí se formen los vasos de mayor calibre y que van a ser los que van a quedar en ese sitio, y también le va a servir de andamiaje al epitelio para que se siga recubriendo por encima de este. Este es el ejemplo de una herida cutánea, se puede ver que es un dedo, parece, y vean que tiene esa gran lesión ahí proliferante de color rojito. Si se fijan bien, vean que tiene un aspecto que nosotros describimos como aterciopelado, como en empedrado. Entonces vean que son como muchas bolitas que están juntas entre sí. Y también noten cómo a través de ellos se ven muchos capilares, se ven muchos vasitos lineales, esas líneas rojas. Esos son todos vasos de neoformación. Entonces lo que representa este tejido es fibroblastos proliferando y vasos capilares de neoformación. Eso es lo que representa y es un fenómeno normal. Este caso está exagerado, o sea, es mucho tejido de granulación, por eso lo estamos viendo que incluso rebasa la piel. Vean cómo está hacia arriba creciendo. Nada más es para que vean las características que tiene. En clases pasadas les enseñé un tejido de granulación, pero en una herida, se veía al fondo. Nada más se veía otra vez este aspecto como aterciopelado y con los vasitos ahí al fondo. Entonces lo que es importante es no confundirlo con que es secreción, con que es algo anormal, pues. Porque luego, como tiene un color amarillo a veces, piensan que está infectado, que tiene algo y lo lavan y lo quitan. Cuando ya estaba reparando, pues estás quitando la reparación. Una muy buena clave pues es el olor. Esto no huele mal. ¿Cómo se ve histológicamente el tejido de granulación? Se ve así. Entonces, tenemos al fondo. Vean cómo se ve un color como azul clarito todo el fondo. Como azul gris, azul claro. Porque está lleno de edema. Por la gran extravasación que hubo en la inflamación aguda, porque se rompieron células que liberaron agua, etcétera, ¿no? Todos los puntitos blancos, azules que vean más o menos redonditos deben ser linfocitos. Los que vean un poco alargaditos, acá se ven muchos de esos alargaditos. Todos esos son fibroblastos. Y estos, vasos sanguíneos. Entonces vean cómo todos son vasos chiquitos. Todos son de un tamaño pequeño, tienen esa luz más o menos redonda. Esos son vasos de neoformación que son de aspecto capilar. Eso es lo que llamamos angiogénesis. Entonces, al conjunto de los vasos de neoformación, angiogénesis, en el fondo de un estroma que está proliferando, tiene inflamación crónica, tiene edema y tiene fibroblastos activados, le llamamos tejido de granulación. Entonces, no es más que el proceso de la inflamación crónica con angiogénesis. Estos son ejemplos de cómo se ven los fibroblastos en el tejido de reparación, pero vistos en diferentes condiciones y con diferentes métodos y características. Lo que normalmente vemos como tejido de granulación en los tejidos, en histología convencional, es esto. Entonces, vemos como un material que se ve rosa, fibroso, porque ahora ya es una colágena, pero que ya no hay tanta agua, entonces ya tiene más afinidad tintorial por la eosina, entonces se ve rosita más que azul. Y todas esas células ausadas, que se ven alargaditas, son fibroblastos. Si tenemos suerte, algunos de ellos
por ejemplo tiene una forma, un aspecto que se ve estelar, como estos. Entonces nosotros le decimos que son macrófagos, fibroblastos que semejan fibroblastos en cultivo. Los fibroblastos en cultivo celulares se ven así, como se les ven sus prolongaciones, entonces tienen una forma como estrellada, parecen estrellas. Este es un corte histológico de un cultivo celular de fibroblastos. Entonces aquí sí se ven muchos de ellos con esas características como en estrellita, ¿no? Parecen neuronas, yo imagino que son como neuronas. En ocasiones, muy raramente, los vemos en los tejidos así. Aquí, como está muy temprana esta fase de reparación, vemos todavía capilares. Aquí, bueno, muchos de estos son capilares, hay muchos eritrocitos ahí extravasados, hay muchas células inflamatorias todavía, y los fibroblastos que vemos aquí, nuevamente se ven abombados. Ya no se ven fusiformes, sino se ven grandes, como redondos. Y algunos de ellos, con suerte, van a aparecer en cultivo. Entonces, así se ven los macrófagos del tejido de granulación, se ven como si fueran macrófagos en un cultivo celular. Obviamente, si lo hacemos con otras técnicas como esta, que es una inmunofluorescencia, pues los podemos ver así. En un fondo oscuro donde no hay nada, les aplicamos un material fluorescente y los vemos en un microscopio y vemos que tienen esta forma. Ven como si parecen como neuronas. Entonces, estos son macrófagos en tejido de granulación, macrófagos activados, fibroblastos activados o fibroblastos estelares también le podemos llamar. De la angiogénesis, nada más tenemos que comentar que los vasos sanguíneos se van a ensamblar o van a originarse mediante dos procesos. Uno, que vamos a denominar vasculogénesis, cuando estos se van a desarrollar a partir de una célula madre vascular que vamos a llamar angioblasto. Entonces, una de las teorías dice que estos angioblastos existen en la médula ósea, se liberan durante la inflamación aguda o crónica, dependiendo, llegan al sitio de la lesión y en un vaso que esté por ahí muy cerca, a partir de ahí se van a establecer y van a empezar a proliferar y van a formar el vaso. Esa es una teoría, surge de angioblastos y le vamos a llamar vasculogénesis. Y lo que más se ha creído siempre es que más bien surgen a partir de brotes capilares de un vaso preexistente, como los que vimos en los esquemas. Entonces, un vaso que estaba por ahí, como que da una yemita, y esta va a ser la que va a proliferar y formarme estos vasos en deformación. A ese proceso le vamos a llamar angiogénesis. Arriba es la primera teoría, la vasculogénesis, donde vemos ahí están las células en la médula ósea, salen a circulación, llegan al sitio de la lesión, salen, empiezan a proliferar y empiezan a formar los vasitos. Esa sería vasculogénesis. Y la 2 sería la B, la angiogénesis, a partir del vaso preexistente. Entonces tenemos ahí la yema o el brote vascular y cómo a partir de este ya se van empezando a hacer toda esta red de vasos capilares que van a funcionar primero para nutrir y llevar todo lo que se necesita ahí para la reparación y posteriormente van a dejar vasos preformados con la reparación. Entonces noten, cuando el proceso es inmaduro, en la parte del medio hay muchos capilares y después cuando ya es maduro ya se remodela y quedan nada más los que van a quedar permanentemente. Este es el ejemplo de cómo ocurrirían esos fenómenos en la pared del vaso preexistente. Entonces lo que se postula es que tenemos las células que están ahí quiescentes, llega un daño y alguna de estas células endoteliales se va a diferenciar y va a servir como una célula que va a formar la muesca ahí en la matriz extracelular. Entonces va a ser como que la que va a empezar a romper el vaso y va a empezar a dividirse, y entonces va a empezar a formar algo así como el caminito para que vayan haciendo o se siga extendiendo este capilar. Entonces, a final de cuentas, puede pasar esto también, que tengas un brote que surgió de un vaso, que se encuentre en el camino con otro brote que vino de otro vaso, y entonces ya forma la red capilar.
La última fase sería la fase de maduración y remodelación, que va más allá de las 2 semanas, pero su duración es súper variable. Entonces puede ir desde esas semanas hasta meses, hasta años. Esta se va a caracterizar porque el tejido fibroso que se depositó ahí va a empezar o a reabsorberse o a contraerse. Entonces, y esto lo pueden ver si recuerdan alguna herida grande que hayan tenido ustedes, como en algún momento es visible, se queda ahí como la línea o lo que tuvimos de daño, y con el tiempo a veces se quita, incluso puede llegar a pasar casi imperceptiblemente, a veces no, todo depende cómo. Eso depende. Entonces puede quedar así, una cicatriz lineal, a veces también quedan con el color rojo o con un color cafecito, lo que me indica es que hubo mucha hemorragia en esa región, entonces en lo que se degrada nuevamente la hemoglobina, todo eso pues tarda mucho tiempo. Vean estas ya son de mucho más tiempo, y vean cómo nuevamente quedan así como que la zona de la piel se ve diferente, se ve como aplanada, atrófica, con menos coloración. Los bordes se ven rojitos, y muchas veces también tienen cambios con la exposición a otros factores. Por ejemplo, cuando son heridas como estas no tan antiguas, muchas veces nos ponemos al sol y se ponen rojas, porque nuevamente empieza una reacción de vasodilatación con los vasos que estaban ahí formados. Posteriormente, cuando se reabsorben esos vasitos, ya no va a cambiar de color, por ejemplo. Esta ya sería una muy crónica, que aquí lo que ejemplifica es la retracción. Es la piel de la planta de un paciente. Y noten cómo la cicatriz que está aquí en medio, lineal, cómo está contrayendo el tejido en ese sentido y en ese sentido. Entonces tuvo un poco de contracción. Este es el tejido de granulación otra vez, nada más para ejemplificarlo con tensiones de Masson. Acuérdense que el Masson marca de color azul la colágena. A mano izquierda tenemos un tejido de granulación temprano, en una cicatriz reciente. Vean que hay poquita colágena, entonces hay poquitas cosas que marcan de color azul. Las que marcan se marcan muy bien, vean cómo se ven como festones, se ven así, que son los haces de colágena, que ya están ahí agregados. Y cuando el tejido de granulación es viejo o maduro, ya prácticamente todo ese tejido es colágeno. Ya no hay prácticamente agua ni mucha vasculatura. Entonces un tejido de maduración incipiente y uno maduro. Evolución de la herida cutánea. A los 24 horas ya dijimos que va a ser la primera fase, entonces vamos a tener un infiltrado inflamatorio agudo. 24 a 48 horas vamos a empezar a tener un infiltrado inflamatorio crónico. Al tercer día va a empezar el tejido de granulación. Al quinto día va a ser el máximo día de neovascularización y va a empezar a queratinizar el tejido que estaba adyacente a la herida. Entonces ya va a empezar a madurar la piel como tal. Y en la segunda semana, del día 7 al 14, ya se va a empezar a acumular colágeno en la herida, ya no va a haber infiltrado inflamatorio, ya no va a haber edema y vamos a empezar a tener disminución de la vasculatura. Entonces, dependiendo de estas condiciones, podemos denominar que la cicatrización ocurre de estas dos maneras. Le llamamos cicatrización por primera intención cuando se favorece que los bordes estén cerca, que la herida esté limpia, y entonces todo este proceso se ocurre de una manera más limpia, entonces ocurre de manera más rápida y eficiente. Entonces el ejemplo clásico es una herida quirúrgica afrontada. En cambio, cuando los defectos son más grandes, tiene el paciente condiciones especiales que no permitan un cierre primario, denominamos cicatrización por segunda intención cuando la herida se deja solita, a que por su evolución natural tape el defecto. Ahí noten el tejido de granulación abajo a la derecha. Vean cómo se ve ese aspecto terciopelado, rojito. Por lo demás está limpia. Sí se ve rojo y todo, pero vean cómo todo es homogéneo, granular. Ese aspecto terciopelado, ahí se ve como terciopelo. Esos son dos ejemplos de lo mismo. A la izquierda por primera intención, a la derecha por segunda intención. Primera intención, voy a tener menos trauma, menos inflamación, menos probabilidad de que tenga agentes infecciosos, entonces todo va a ir mucho mejor. A la derecha
más probabilidad de que haya más daño tisular, más células inflamatorias, más inflamación, probablemente sobreinfección. Entonces, vean como a final de cuentas no va a reparar de una manera semejante. ¿Cuáles son los factores que influyen en la reparación? Factores locales, factores sistémicos. Los factores locales tenemos va a depender del tamaño, tipo de localización de la lesión, el riego sanguíneo, si está infectado o no, si hay un cuerpo extraño o no, el movimiento, temperatura, etc. Y factores sistémicos son aquellos que están asociados sobre todo con el estado nutricional del paciente o el estado metabólico. Entonces, cualquier alteración en el metabolismo del paciente puede repercutir en la reparación de sus heridas. El ejemplo más clásico, los diabéticos. Entonces, ya para terminar, vamos a ver las desviaciones que podemos tener de la cicatrización normal. Entonces, cuando tenemos cicatrización deficiente, podemos tener dehiscencia de las heridas, eventos de ventración o de ulceraciones. Cuando tenemos cicatrización excesiva, vamos a tener cicatrización hipertrófica o cicatrices queloides. Cuando tenemos retracción excesiva, vamos a tener contracturas y podemos tener otras misceláneas, que son las cicatrices dolorosas o las que tienen alteraciones en la pigmentación. Entonces, cicatrización deficiente, dehiscencia de la herida, simplemente ya la tenías aparentemente cerrada y se abre solita. Entonces, no se afrontaron bien los bordes por alguna razón. Evisceración es cuando sale el contenido de una cavidad sin la membrana parietal que lo reviste. Entonces, lo más común es que ocurra en el tubo digestivo, en el abdomen. Cuando no cierra bien el peritoneo, se ventra, se sale todo por ahí. La eventración es cuando se sale por el defecto cutáneo las asas intestinales o el órgano, lo que haya salido, pero sale con un saco de peritoneo. Es la diferencia entre eventración y evisceración. Eventración sale con la superficie parietal que lo debe cubrir, en este caso peritoneo, y la evisceración es cuando sale sin peritoneo. Ahí está la eventración. Entonces puede ocurrir esto, ¿ven? Podemos tener una salida del contenido abdominal, pero hay algo que lo está conteniendo por arriba. En este caso, de la izquierda es la piel. También cuando tenemos este fenómeno de eventración, puede ser que se ulcere la superficie, entonces también sería una complicación. Se ulcera porque la piel se distiende tanto que tapan la vasculatura que le provee nutrición, entonces hay isquemia y se necrosa. Es lo que pasa con las úlceras por presión. Las úlceras por presión es porque el paciente está postrado tanto tiempo que está aplastando la piel en una superficie ósea, se ocluye su vasculatura y se necrosa. Cicatrización excesiva, tenemos queloides, que es una proliferación anormal de colágeno, va más allá de lo que se esperaba para esa reparación del tejido, y generalmente es deformante, ese es el criterio, tiene que ser mayor a lo que debería corresponder a la herida que se tenía o la lesión que se tenía, y aparte es deformante. Estos son ejemplos tranquilitos, ¿no? Es apenas y deformante, más bien es cosmético, pero puede ser deformante en el sentido que sí te provoque una discapacidad. Por ejemplo, se corre en el cuello, más o menos como esto, que sería la contractura. Entonces, cuando tenemos cicatrización en sitios de pliegues y al final de cuentas en la remodelación se contrae demasiado el tejido, podemos tener alteraciones en la función. Entonces, pacientes como estos quemados, que tienen grandes superficies con pérdida de la piel, cuando cicatrizan, ese colágeno puede retraerse y entonces impedir que haya flexión o separación de algún miembro.